Un lord para una solterona. Saga Solteronas 7 por Olympia Russell. Capítulo 27. Escuchar de los labios de Terry que lo que le había unido a Roberta había sido el amor, le sentó a Jane como un puñetazo en el estómago. Si ya antes Roberta era la persona que menos le gustaba en este mundo, después de lo que había hecho con su hermano y con Terry, la animadversión había aumentado hasta límites inimaginables antes. Se podía decir que la odiaba, aunque ella misma no reconocía el sentimiento, ya que no había odiado en su vida nunca a nadie. Todo aquello hizo que su humor, que ya estaba alterado desde que había empezado a discutir con Terry, se pusiera aún más sombrío. Son tontos, los dos. Terry, que había vuelto a coger su taza de té y se disponía a beber de nuevo, a pesar del autocontrol que siempre mostraba, no pudo evitar que su mano se moviera involuntariamente y que un poco del líquido ambarino se derramara. Pero Jane estaba demasiado enfadada para que algo así le despistara y continuó con su diatriba. Te lo dije, Terry, hace años. Te dije cómo era Roberta y no me hiciste caso. No solo eso, sino que te enamoraste de ella, y detrás de ti, el bobo de mi hermano, que estoy segura que lo hizo solo porque era tuya. En eso último te doy la razón. Se atrevió a añadir Terry sin alzar la voz, pero con una sonrisa irónica que no hizo más que enfadar aún más a Jane. No eres nadie para criticar a mi hermano, Terry. Tú has estado años con Roberta. ¿Y sabes algo? Me alegro de que te haya hecho lo que te ha hecho. Te lo mereces. Al decir esto último, Jane levantó la voz, hasta casi gritar, quizá por el volumen tan alto o porque lo que acababa de decir era francamente insultante, se quedó callada de golpe. Quizá había ido demasiado lejos, empezó a pensar, cuando su respiración se empezó a calmar un poco y su corazón empezó a bajar de pulsaciones. Sin embargo, a pesar de la gravedad de lo que acababa de decir, a Terry esta vez no pareció afectarle mucho lo que acababa de escuchar. Al contrario, la había escuchado con la misma expresión que ponía cuando se estaba divirtiendo, con su ceja izquierda levantada, los ojos con expresión burlona y una sonrisa ligera. Nunca te había visto tan enfadada. Empezó, ampliando la sonrisa. Y la verdad es que te sienta bien. Terminó, sonriendo ya abiertamente. Aquello desarmó completamente a Jane. Terry no solo no se había ofendido, sino que se estaba divirtiendo viéndola a ella enfadada, y le acababa de hacer un cumplido. Terry había alabado muchas veces su inteligencia, había alabado su sentido del humor, la compasión por todos los seres vivos, pero nunca había alabado su físico, porque no tuvo ninguna duda de que cuando Terry había dicho que el enfado le sentaba bien, se estaba refiriendo a su físico. Le acababa de decir que estaba guapa enfadada. Al darse cuenta de esto, se puso roja y se quedó sin palabras. Por suerte, fueron tan solo unos segundos. Inmediatamente Terry volvió a hablar, de nuevo tranquilo y divertido. Creo que por hoy ya hemos discutido bastante, Jane. Para ser nuestro primer día de matrimonio no está nada mal. Añadió irónicamente. ¿Qué te parece si hablamos de temas menos espinosos? Prueba los pastelitos que ha hecho Fiona. Verás qué deliciosos son. Jane agradeció el cambio de tema y también que no hiciera alusión a lo roja que se había puesto, algo que Terry habría notado sin duda. Decidió hacerle caso y se metió un pastelito entero en la boca. Ella también necesitaba dejar la discusión de lado. Lo cierto es que Terry tenía razón. El pastelito estaba delicioso. La crema con la que estaba relleno era dulce y suave. La sintió en su boca como una caricia. Parece que va a ser un buen día, dijo, intentando reconducir la conversación como había hecho él con el pastelito. Sí, así podrás pasar la mañana en el jardín, contestó él en el mismo tono. La mención del jardín ejerció un efecto beneficioso en ella. Sí, iba a ser una buena manera de volver a ser ella misma y alejar las nubes que habían tomado posesión de su mente.
Estuvieron hablando un rato de flores y setos, como habían hecho tantas veces a lo largo de su vida, y terminaron de desayunar en armonía. Finalmente, Terry se despidió diciéndole que iba a pasar todo el día afuera, ocupándose de sus asuntos en la Cámara de los Lores y en el Club de Caballeros por la tarde. Era su dinámica habitual, una dinámica que Jane agradeció, ya que esperaba que tenerlo lejos de ella la mayor parte del día le ayudaría a ir adaptándose a su nueva vida. Igual, pensó mientras él se levantaba de la mesa, en poco tiempo podrían volver a ser los mejores amigos que habían sido sin que su matrimonio entorpeciera aquella relación. Sin embargo, al verlo alejarse de ella de espaldas, se dio cuenta de que su relación ya no iba a volver a ser igual y que la razón de aquel cambio era ella. Por primera vez en su vida se fijó en el cuerpo de Terry de espaldas. Lo conocía perfectamente, sabía que era alto, que tenía unos hombros anchos y unos brazos que parecían de hierro. Sabía todo eso, pero nunca se había fijado realmente. Lo había dado por supuesto, como daba por supuesto que tenía un rostro bello, con ojos grandes de color oscuro, como daba por hecho que su risa, grave y profunda, le hacía reír a ella también, como daba por hecho de que era la persona que más quería en el mundo, como amigo. Pero ahora, al verle salir del comedor, con su andar elegante y seguro, se dio cuenta de que, aunque lo conocía y sabía cómo era, por primera vez veía otra cosa de él. Veía a un hombre, magnífico, espléndido, tan bello como el animal más bello, más aún, y se fijó en una parte de su anatomía en la que no se había fijado nunca antes, su trasero. Terry se había convertido, sin que ella pudiera hacer nada por evitarlo, en un hombre que le atraía, el primer hombre que le atraía en su vida. Mucho, muchísimo. Por desgracia, tenía tan claro aquello como que a él no le había pasado lo mismo con ella, y eso iba a ser difícil, muy difícil de gestionar.